Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como ustedes prefieran. Eh, Hoy vamos a conversar, hoy martes 6 de agosto del 2019, vamos a conversar con el doctor Edgar Parrales. Un tema sumamente interesante. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? Te doy la ¿Qué más tal? cordial Mucho bienvenida. gusto, Sergio. Gracias. Gracias por invitarme. Nosotros habíamos hablado ayer para desarrollar un tema sobre el futuro de Nicaragua Sí. a la luz de todos estos últimos acontecimientos, que le depara a Nicaragua a partir de los últimos acontecimientos. Sin embargo, no esperábamos, ¿verdad?, una posición tan tajante que ya no se había visto en muchísimos años, prácticamente desde el bloqueo, digamos, de Cuba, después el bloqueo que los Estados Unidos le hicieron a Nicaragua, y ahora una especie de embargo, un embargo comercial de los Estados Unidos a Venezuela. ¿Cómo va a repercutir eso en Nicaragua? Bueno, mira, definitivamente que sí repercutiría, porque si bien el intercambio comercial de Nicaragua con Venezuela ha disminuido, sobre todo a partir de un año para acá, esto pone todavía la situación peor, porque la misma sanción norteamericana establece que sancionarían a todo país que comercie con Venezuela, con el gobierno venezolano. Y nosotros tenemos un intercambio por el cual le ofrecemos productos nuestros, sobre todo productos del campo, productos pecuarios, ¿verdad? Carne, En menor proporción ahora, mucho ¿verdad? menor, claro, pero siempre es un intercambio. Y ellos también había disminuido mucho el suministro de petróleo de Venezuela a Nicaragua, porque irónicamente el mayor, digamos, consumo de petróleo que estamos teniendo viene de Estados Unidos, Uh-huh. de México, Panamá y creo que de El Salvador, ¿verdad? Pero también algo de Venezuela. Pero definitivamente al establecer el gobierno norteamericano esa sanción colateral o concomitante con cualquiera que tenga comercio con Venezuela, nos, nos lleva a repensarla, ¿verdad? Si seguimos comerciando con ellos, si seguimos enviándoles nuestros productos y recibiendo el petróleo de ellos, nos pueden sancionar también. De, aparte, digamos, de las sanciones que ya las tenemos pendientes y previstas sobre nuestra cabeza por el comportamiento que el gobierno de Nicaragua ha tenido sistemáticamente en estos últimos tiempos. O sea, sería un incremento o una razón más de sanción a Nicaragua en el caso pues, de que continuemos en ese intercambio comercial. Sí nos afectaría realmente. Sumaría al resto de sanciones que están ahí pendientes, dependiendo de cómo vaya a resolverse la gestión, la acción de esta comisión de la especial de la OEA que está en este momento conformándose y que ya pronto va a empezar su trabajo. Así que lo tenemos que pensar muy bien nosotros al respecto pues, de estas medidas. Pero te estás refiriendo, cuando hablas de nosotros, te referís al gobierno, Me refiero a Nicaragua, es que en Nicaragua. realidad, si digamos la sanción obviamente no va a afectar solamente al gobierno, nos va a afectar a todos. Ahora, ¿qué dimensión, verdad, o qué diferencia tiene en su dimensión este embargo con el decretado a Nicaragua en la década de los 80 y el decretado a Cuba? Bueno, el decretado de Nicaragua era prácticamente impedirle todo tipo de intercambio comercial, porque hasta había minas, digamos, establecimiento de minas en los puertos de Nicaragua, había un bloqueo naval, ¿verdad? Había prohibición de comercio con Nicaragua para otros países, y era total, se puede decir que era total. Uh-huh. El de ahorita también es total con el gobierno de Venezuela. Y, y nos alcanzaría a nosotros también si comerciamos con Venezuela. O sea, O sea, tendríamos sanciones adicionales a por violentar, por, ¿verdad?, una voluntad como esta. exactamente. Ya, o sea, Nicaragua la tiene que pensar doblemente. ¿Ya? Tanto por lo que tenemos pendiente por nosotros mismos, por las relaciones que tenemos con Estados Unidos y que ya están establecidas y solamente falta que en buena parte sean aplicadas, aunque en alguna medida ya han sido aplicadas, pero falta. Es decir,
el grueso del impacto de las sanciones de Nicaragua todavía no se ha sentido. Este sería digamos, un motivo más de incremento de sanciones si nosotros siguiéramos comerciando con Venezuela, que nos afecta también porque dejamos de tener divisas, dejamos de tener, digamos, un incremento de nuestro intercambio comercial, que viene a sumar a toda la situación de crisis que tenemos. Pero bueno, hay una diferencia que dicen los economistas, y es que nosotros tenemos una economía dolarizada, que no es el caso de Venezuela. Sí, aquí tenemos y un deslizamiento permanente. Sí. Entonces, pues aquí no se prevé una máxima evaluación precisamente porque está la economía dolarizada y porque nos vamos deslizando poco a poco. Sí, pero eso es las circunstancias en que estamos actualmente. Pero si las sanciones que están previstas se aplicaran en todo su rigor y a esto sumáramos las sanciones que nos aplicarían por comerciar con Venezuela, yo creo que, aunque estemos dolarizados, la caída del intercambio sería violenta. Hablemos del conocimiento que Ortega puede hacer con esta medida, es decir, especulemos. ¿Cuál podría ser la reacción del comandante Ortega? Mira, es impredecible, aunque se puede pensar que si ha sido consistente en su actitud de estar siempre, digamos, resistiendo, pudiera resistirse, aunque si la situación tuviera, digamos, una caída violenta en cuanto, digamos, al intercambio comercial y en cuanto, digamos, a la situación económica, sí lo haría pensar. Tendría que pensarlo porque prácticamente se le caería la posibilidad total de gobierno. Si ahorita está gobernando en una forma prácticamente de sostenimiento solamente, ¿ya? Y eso que no es, digamos, estático, porque el deterioro económico cada día va en aumento. ¿Significaría quiebra de empresas? Significaría quiebra de empresas, significaría cero ingresos para las arcas del Estado, significaría entrar en situaciones de hambre masiva, se podría decir. Digamos, ya vemos ahorita que a tal punto llega la desesperación del gobierno que atenta contra la canasta básica, poniéndole, digamos, impuestos o quitándolos la exención de impuestos a productos que son, digamos, de la comida o de vital necesidad. De vital necesidad en la cocina diaria de los nicaragüenses, ¿verdad? Entonces, y eso actualmente, si se incrementaran las sanciones y se aumentaran con esto de Venezuela, la situación sería caótica. Pero Ortega sabe resistir. Sí, pero no puede durar eternamente. Sabrá resistir, pero llegará a un punto en que, digamos, se llegará al punto del quiebre total, en el cual no tendría capacidad ni de darle respuesta a su propia gente, ni de darle respuesta a los militares, a los policías, a los parapolicías, ni de darle respuesta a toda la estructura gubernativa. Vendría el caos total. Okay, ¿cómo podemos evitar que eso suceda? Bueno, me gustó la frase que dijiste, bueno, a los nicaragüenses, no es afectar a un solo sector. ¿Cómo? ¿Será que alguna vez los nicaragüenses realmente nos pudiéramos poner de acuerdo entre nicaragüenses? Yo creo, bueno, difícil, pero creo que sí, porque no creo que haya nada imposible, ¿verdad? Es difícil, pero tal vez las circunstancias extremas nos obliguen a deponer los particularismos y decidamos unirnos los que estamos en oposición, que somos la mayoría, para ver cómo enfrentamos esta situación. Bueno, eso por ese sector. Pero por el otro lado de Ortega, ¿será que prefiera él aprender de esta seña que el imperialismo está mandando, ¿verdad?, según sus palabras, hacia los venezolanos, ¿verdad?, hacia Maduro? Entonces, ¿querrá aprender con esta señal contundente de los norteamericanos el comandante Ortega? Creo que una prueba de fuego sería cuando ya esté constituida la comisión especial y le diga, queremos hablar con vos allá en Nicaragua, ¿verdad? Primero ver si dice sí o dice no.
Y aún diciendo sí, cuando venga la comisión y le diga, necesitamos que te abras al diálogo interno, necesitamos que le des entrada a las comisiones de derechos humanos, porque también ahí sería otro paso en el cual... Todas las comisiones de derechos humanos internacionales, bueno, sí, la de las Naciones Unidas y la OEA. Un paso sería que los deje entrar, pero ya entendí yo adentro que se resista a lo del diálogo o se resista al ingreso de las comisiones, que siempre, digamos, serían pruebas de fuego para él, porque eso impactaría, digamos, en el informe que tienen que emitir esta comisión, e impactaría también, digamos, en qué capacidad de resistencia puede tener él si se opone a eso, porque entonces del resultado del informe de la comisión, que se podría ser contundente, él sabe que vendría toda una situación, todo un impacto de sanciones que él sabe que no las puede resistir y que se le crearía un caos interno que se convertiría en algo incontrolable, no ya por razones políticas, sino por razones de supervivencia, porque la gente, cuando no tiene que comer, cuando no tiene que cómo dar respuesta a las necesidades básicas de salud, sobre todo de alimentación, de supervivencia, ya no piensa con la cabeza, ya piensa con el estómago. Pero, es decir, nos convertimos en animales. Ahora, hablando de animales, se podría decir que, utilizando esa figura, pues, ¿verdad?, con todas estas acciones, el animal se siente acorralado, y cuando un animal se siente acorralado, necesitas, ¿verdad?, si querés que no te tire zarpazos, ponerle una escalera, ¿verdad?, o darle incentivos. Exacto. ¿Con cuáles incentivos o qué incentivos podría estar a gusto Ortega para poder abrirse al diálogo, para poder reformar la ley electoral, para poder ir a un proceso, sea adelantado en el 2021, inicios del año 2021, por ejemplo, ¿verdad?, que está prevista para, según el calendario, a los noviembres? Esta se puede adelantar el propio año 2021. Otros analistas han hablado noviembre del 2020. Sí. Pero independientemente de la fecha, ¿cuáles serían los incentivos requeridos por Ortega? Bueno, ya que estamos hablando de animalidad, sería el incentivo del instinto de conservación. Ya ese instinto natural, animal, que todos tenemos, que también ellos lo tienen. Cuando sientan que ya definitivamente no tienen otra forma de supervivencia, el instinto les dirá, cede. El instinto les dirá, dialogar, porque de lo contrario perecemos. Le diría su propio instinto a ellos, ¿ya? Yo creo que cuando se llegue a ese momento, porque si ya no obedecen a su propio instinto, ya saben que van a la aniquilación, no de nosotros, a la aniquilación de ellos. No, a ver, embajador, yo voy al diálogo, ok, perfecto, es que el diálogo no es el mecanismo. ¿Qué es lo que vamos a hablar ahí en el diálogo? Y las cartas sobre la mesa, ¿qué me ofrecen ellos? ¿Qué garantía hay? ¿Qué incentivos en términos generales tengo? Obviamente que tengo que regresar al diálogo, por muy declaraciones de los voceros oficiosos como Wilfredo Navarro, pues, ¿verdad? Sí, sencillamente todo conflicto termina en una mesa de negociación. Y esa mesa de negociación es bravuconada, bluff, lo que el gobierno está haciendo según los analistas políticos. Claro. Pero entonces, cuando él vaya a retornar a la mesa, ¿verdad?, es porque está buscando una escalera. ¿Qué le ofrece la escalera? ¿Qué la oposición le puede otorgar como incentivo a Ortega? Claro, mira, ese retorno al diálogo ya sería en condiciones muy diferentes a las condiciones que ha habido en este segundo diálogo que acaba de ¿Va a forzar a Ortega que le permitan que ese diálogo se abra y se logre meter algunos elementos de los partidos políticos parlamentarios, por ejemplo, que entre el Partido Conservador, que entre el Partido Liberal? Bueno, eso podría ser, pues. Yo no podría ser, digamos, una medida o una actitud de ellos, pero no creo que la oposición representada en la Alianza Cívica le acepte eso. Le pueden aceptar que los partidos políticos entren en el juego, pero en igualdad de condiciones con todos los demás, no, digamos, en una posición de ventaja o de prevalencia sobre los demás, porque
la fórmula de querer resolver la situación crítica vía el intercambio de partidos políticos, como ha sido tradicionalmente, ese esquema nadie lo acepta ya. Ese esquema no se aceptaría. Si ellos están, digamos, con ese propósito de querer, digamos, blofear a la opinión pública, diciendo de que van a buscar, digamos, la solución de la crisis, hablando con los partidos políticos solamente, y sobre todo sabiendo lo que ellos hacen con los partidos políticos, que es manipularlos o, digamos, chantajearlos, eso ya no se acepta. Se aceptaría participación de partidos políticos que den garantías de que van a trabajar por un verdadero cambio. De aquellos que verdaderamente no hacen más que hacer el juego al gobierno, a esos no se les aceptaría del todo. Y no se aceptaría la fórmula que ellos pretenden, de resolverlo vía partidos políticos de manera exclusiva. Eso no se puede aceptar. Hay que digamos, pero habría que decir o recordar más bien, ¿verdad?, que en esto de los incentivos, Ortega se retira de la mesa de negociación guardándose algunas cartas. Esto es macabro lo que estamos diciendo, sí, porque esas cartas tienen que ver con vidas humanas. Claro, es decir, estamos hablando de más de 100 presos políticos que todavía los tiene ahí, sí, y todavía está hostigando permanentemente a los muchachos que fueron encarcelados, que además tienen un estatus que no fue el acordado. De tal manera, Ortega seguiría siendo emplazado, ¿verdad?, porque no ha cumplido con los compromisos de finales de marzo. Las primeras medidas sería exigirle el cumplimiento total de los acuerdos ya concertados, ¿verdad? Es decir, liberación total de los excarcelados, quitando, digamos, la amenaza de que vuelvan a ser excarcelados, dándoles su finiquito como excarcelados, ¿verdad? Y luego esto sumado a que cese la represión, no solamente para los encarcelados, sino para nuevos encarcelados, porque ha estado capturando gente nueva, aparte de que ha estado capturando a encarcelados y le ha estado aplicando delitos comunes, han estado apresando a gente nueva también, ¿ya? Inclusive eso tienen que comprometerse y obligarse a no seguirlo haciendo, comprometerse a permitir o a respetar el derecho de la gente de manifestarse, de movilizarse, ¿ya? Comprometerse a respetar el derecho de la gente de reunirse. Ya ve lo que pasó en Mazatepe con el C por L. Están reunidos un partido político en acción de partido, que ellos dicen que es la fórmula con la cual ellos estarían, digamos, dispuestos a transar. Y sin embargo, a esos partidos políticos que quieren jugar en el ámbito político, los están hostigando y los están bloqueando. Entonces, eso te demuestra que tampoco eso lo quieren permitir. Van a permitir únicamente a los satélites que le hacen el juego a ellos, ¿ya? Solamente. Entonces, tienen también que comprometerse a respetar la libertad de reunión, sea en recinto cerrado, sea en recinto abierto, a respetar la libertad de movilización. Son los primeros compromisos que están pendientes, que están, digamos, señalados en la hoja de ruta que suscribieron y que unos no se han terminado de cumplir plenamente y otros no se han todavía hecho objeto de la discusión, ¿ya? Y tienen que llegar a eso. Vámonos al ámbito de la alianza cívica. Para muchos la alianza cívica ya no tiene sentido de existencia. Es retomar un poco el discurso de la fuerza gubernamental. Otros, en cambio, dicen que sí se sienten representados por la alianza cívica y tienen una expectativa de recomposición, ampliación y mayor beligerancia. Otros están apostando por quitarle ese perfil a la alianza cívica y que emerja con todo su esplendor la unidad nacional azul y blanco, ¿verdad? ¿Cómo vemos este proceso? ¿Qué indicios tenemos para aventurarnos en estructurar un pensamiento alrededor de esto? ¿Saldrá fortalecida? ¿Verdad? Ahí hay intereses del gran capital, ¿verdad? Sobre todo de tres bancos principales que son los que están sosteniendo el ímpetu de la alianza cívica, pero también hay otros sectores que están ahí. Mira, yo creo que perfectamente se puede hacer, o sea, no creo que sea, digamos, el camino suprimir a la alianza cívica o sustituirla. Yo creo que el camino sería enriquecer a la alianza cívica,
fortalecerla con la inclusión de otros sectores que vengan del área social, ¿verdad? Que vengan del área de los distintos organismos. Disculpa que te interrumpa, sí. Basta fortalecerla, porque mira, aquí cuando hablamos de la Unidad Nacional Azul y Blanco, estamos hablando también de una serie de organizaciones que constituyen el movimiento social. Y ese movimiento social es el que está pujando, ¿verdad? Para que haya una recomposición en la alianza, una redimensión en la alianza, pero que no sea cosmética, que sea efectiva, que no sea solamente representada por el mayor peso en el gran capital, sino que hay una fusión de intereses nacionales. Porque entonces estos abrazan la tesis del aterrizaje suave, ¿verdad? Donde sus conquistas, según ellos, ¿verdad? Sí. Tiene que ver con lo ya avanzado en el terreno de la composición del cuadro, ¿verdad? De los poderes fácticos en Nicaragua. Ahora emergen, pues, o quieren emerger nuevas fuerzas y dicen, nos estamos quedando al margen. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo ves esa contradicción? Bueno, precisamente eso es a lo que me quiero referir, que es decir, al hablar de una recomposición es que se dé una mayor participación de esos sectores sociales, pero una participación efectiva, ¿verdad? Y que la alianza venga a representar a todita la gama de los sectores de la sociedad, no solamente a los económicos, sino también a los productores, a los comerciantes, a los estudiantes, a los campesinos, a las mujeres, a los del LGTB también, a estos sectores, o sea, a todos, ¿verdad? Y que sea eso, la cara de toditos los sectores. Obviamente eso va a significar también un cambio en el giro un poco de la acción de la alianza, ¿no? Pero para expresar lo que es el sentir del colectivo social en su globalidad. Ya, yo lo pienso así, lo que veo es que es difícil hacerlo porque hay muchas pugnas internas, muchas contradicciones. ¿Ve? E inclusive, estamos hablando en el marco de la alianza y de la UNAV. Pero hay otros sectores que no están allí, que también quisieran ellos estar representados o quisieran ser sustitutos de la alianza, ¿ya? Pero realmente es muy difícil poder satisfacer a todos los sectores. Yo estuve en días pasados en la tercera conferencia del foro por la unidad y realmente me decepcionó. No había ido a las otras invitaciones que me habían hecho. Yo he estado pugnando porque también se les tenga en cuenta a ellos, pero me decepcionó. ¿Por qué pasó? Bueno, en realidad ahí hubo ciertas intervenciones interesantes, productivas, yo diría positivas, pero hubo otros comportamientos, otras actitudes, digamos, por un lado gente que anda como astronauta, que anda perdido en el espacio, y por otro lado gente que está como queriendo presentarse, digamos, como los mesías, ¿verdad? Y no estamos para eso. Estamos para sumar todos los grupos, pero sin que nadie pretenda decir, hombre, este espacio donde estás vos no te corresponde, me corresponde a mí, ¿verdad? Quítate de ahí. Y no estamos para eso, ¿ya? Yo creo que, además que se expresaron en una forma, unos documentos que ahí tienen, para que molestaron también a un grupo de señoras que llegaban vestidas de blanco y llegaran también buscando sumarse pues al foro, y se molestaron porque ellas están vinculadas al expresidente Bolaño, y en uno de los documentos que había allí se expresaban muy mal del presidente Bolaño. Entonces se fueron también ellas. Se fue otra persona que les reclamó por esas actitudes, ¿verdad? Porque en vez de buscar cómo sumar, están estableciendo divisiones y separaciones. Y lo vi, en realidad me pareció que la conferencia le faltó contenido, le faltó peso, ¿ya? Y ese es el temor, pues, de que haya sectores que están en oposición también, pero que no están buscando la unidad de todos, sino están buscando sustituir, suplir, quitar y ponerse, ya que no es lo que va a ser, digamos, la fórmula de solución a la crisis que tenemos. Si seguimos con esas actitudes, no vamos a ningún lugar. Tenemos que más bien cambiar el chip en la mente y entender que tenemos que ir todos por el bien común de Nicaragua.
como una idea predominante, como el norte que nos debe de Yo he guiar. encontrado cierta receptividad a ese planteamiento, porque ya en otras ocasiones lo he hecho cuando en aquella entrevista hablamos sobre el programa que puede ser un, digamos, incentivo, ¿verdad? Que aglutine, que conjunte las voluntades de una serie de sectores. Pero bueno, hay que trabajar en eso, me parece a mí, ¿verdad? Es decir, el consejo que se les puede dar desde, Yo desde creo, acá. es hacer pensar a la gente que estamos en un momento coyuntural histórico sumamente importante. Tal vez, digo yo, con la importancia que tuvo el 19 de julio del 1979, ¿verdad? Que la echaron a perder totalmente. Estamos con una importancia parecida en un tipo de lucha diferente, ya no armada, sino pacífica, ¿verdad? Pero que si la sabemos aprovechar, podemos obtener, dar el salto cualitativo hacia la Nicaragua superior que todos esperamos, que todos A queremos. mí me parece Pero que tenemos sí. que manejarlo con mucho tacto, con mucha prudencia y con mucho amor verdadero a Nicaragua como Nicaragua, la Nicaragua de todos. Cabemos los nicaragüenses, todos los nicaragüenses, independientemente de su creencia política, partidaria, ideológica en Nicaragua. Yo creo que sí, yo creo que sí. No creo que podamos ser distintos a otros países. En otros países existe toda la gama de posiciones y están todos en el marco de la lucha democrática. ¿Por qué no lo vamos a poder hacer nosotros? Entonces, cuestión que lo entendamos y que depongamos los egoísmos y depongamos los yoísmos, ¿verdad? En aras y en función del bien común. Creo que sí, que es posible. Lo que pasa es que necesitamos crecer en valores democráticos, crecer en convicción democrática, necesitamos. Y eso lo tenemos que empezar a construir, porque es algo que falla mucho todavía. ¿Por qué precisamente el gobierno se ha alimentado, digamos, de muchos sectores pobres para manipularlos? Porque no tienen una formación democrática, no tienen un alimento o educación democrática. En sociedades en donde sí hay un mayor desarrollo democrático, los gobiernos no andan jugando con la voluntad popular, porque tienen un pueblo más desarrollado, un pueblo más educado. Y es lo que necesitamos hacer nosotros, educar en valores democráticos al pueblo, para que el pueblo tenga la fortaleza suficiente para oponerse a los proyectos, a los intentos aristocráticos, digamos, de tiranías o de dictaduras, porque sería un pueblo con una mayor capacidad de reivindicar lo propio, de luchar por lo propio. Pero necesitamos, obviamente, todo un esfuerzo que hay que empezar a trabajarlo. Mira, con este asunto, no sé. Yo antes ese era mi discurso, ¿verdad? La educación, yo no digo que hay que abandonar ese discurso, pero Sí. También jurídicamente debemos frenar, ¿verdad? Digamos, la voluntad de algunos actores principalísimos en querer corromper al pueblo de Nicaragua a partir de regalías, ¿verdad? A partir de compra de conciencias, ¿verdad? Yo creo que esto te lo digo por Trump, Sí. ¿verdad? Trump también aplicó la fórmula populista, ¿verdad? Sí. Y entonces mirá los entuertos que tiene ahí. Claro. Y en América Latina el populismo ha sido un cáncer. Exactamente. ¿Verdad? Y entonces ha encontrado a sociedades que también han estado educadas en valores democráticos, ¿verdad? Y lo ha atropellado también. Claro, lo que pasa es que Trump, digamos, se valió de que, ¿dónde logró esa mayor, digamos, impacto Trump? En la parte central de los Estados Unidos, que es en donde están las zonas campesinas, las zonas rurales, porque lo que es la zona de los mares, Pacífico, Atlántico, y la zona de la frontera, es en donde está la gente más evolucionada, la gente más educada, y a eso no los pudo trabajar. Trabajó al grueso de la gente de los sectores campesinos. ¿Qué es lo que hacen los populistas? Claro. Trabajan a los sectores menos desarrollados, menos educados. ¿Por qué? Porque lo saben manejar perfectamente. Pero si nosotros hacemos el gran esfuerzo, la gran lucha por elevar el nivel educacional de la población, cualquier, digamos, aprendiz de dictador se la va a ver muy difícil
con un pueblo con mayor desarrollo. Okay, muchas gracias. Ya nos están haciendo la seña de que tenemos que, ¿verdad? Saludar a nuestros amigos, ¿verdad? De Radio Darío, que nos transmite a través de la 89.3 FM desde León, Nicaragua, para todo el occidente del país. Un saludo. Hace poco estuve en León y tuve la oportunidad de conversar con periodistas allá. Después vamos a hacer nosotros un reporte de esa situación. Va mi saludo, mi abrazo a cada uno de los y las leonesas que están en la lucha azul y blanco. Hay algunos reportes aquí. Saludos desde San José de Boscay. Excelente programa, dicen invitados. Bismar Rodríguez. Dice Mariluz Amador, la alianza se ha ganado su lugar. ¿Verdad? Y después dice algo que no entiendo aquí de Celina Olivas Leiva. ¿Qué le va a embargar? La piel morena, tal vez refiriéndose al comandante Ortega. Bueno, esos han sido los saludos, amigos, sus reportes, sus comentarios. Nos vemos mañana en otro programa de la Mesa Redonda. Gracias. Bueno, de acuerdo, Sergio, un placer, ¿verdad? Siempre a la orden.